mañana con 19 minutos. Estoy un poco aceleradita, ya ahí voy. El tema me ha puesto muy movido. Vamos a ver otro tema también muy sensible, y es que en nuestro foro de integración al Bicentenario estamos tratando diferentes temas de coyuntura, de mucha preocupación y de interés. Entre ellos la pobreza del Perú. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente que va a postular para gobernar este país tiene como bandera o propaganda política, en primer lugar, que va a bajar la pobreza en el país. Pero no nos dice cómo. La verdad que siempre escucho la lucha contra la pobreza y no sé qué se habrá hecho. Veo en otros países situaciones donde me parece que su lucha contra la pobreza es darles todo, darles el pescado sin enseñarles a pescar, ¿no? Darles alimentos, pero ¿le estás enseñando a trabajar? Porque cuando se acabe tu mandato, y ahí ocurren pues temas horrorosos como países que están en crisis económicas bárbaras. Bueno, pero para hablar de economía estoy con los expertos. Estoy aquí con Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía. Muy buenos días. Hola, gracias por la invitación, encantado. A ver, ¿hay una lucha contra la pobreza? La escucho siempre, pero ¿la hay? Hay una lucha permanente contra la pobreza que se gana de diferentes maneras. El Perú ha reducido muchísimo sus indicadores de pobreza desde el 2004, que tenemos estadística hasta ahora. En realidad la reducción que hemos tenido, sobre todo hasta hace unos, diría 5 años, fue espectacular, y a nivel global se reconocía el esfuerzo peruano por la velocidad que tuvo la reducción de la pobreza y el ensanchamiento de la clase media. Sin embargo, esto se ha venido frenando ya en los últimos años, y el último año para el que tenemos estadística, que es para el 2017, fue el primer año en muchísimo tiempo que la pobreza aumentó. Ahora, ¿a qué se deberían justamente estos bajones o que nos mantenemos o sea, no subimos mucho? Algo que observo es el tema de estas crisis sociales, ¿no? Que pues lo hablan de una Cajamarca muy rica en su minería, pero la verdad que siguen pobres, o sea, no lo sienten los demás. Es como a veces decimos en el gobierno, dicen, estamos muy bien aquí, acá, pero oye, mi sueldo mínimo sigue siendo el mismo, no aumentan, ¿no? Sí, el Perú todavía es un país con ingresos, no todo el mundo es rico, hay todavía 1 de cada 5 peruanos son pobres. Entonces yo creo que hay que ver esto en 2 frecuencias distintas, ¿no? De una manera tenemos que reconocer que se ha mejorado. Correcto. ¿Ya? ¿No? Y yo te hablaba del 2004 hasta ahora, pero podemos pensarlo también desde el 80 hasta ahora. Ahí claro, sí se nota. O sea, habría que estar bárbaro. claro. ¿No? Es bien obvio que el Perú ha avanzado en los últimos años, pero también es obvio que esta mejora no ha incluido todavía a todos. ¿Ya? Y que quedan muchos bolsones de pobreza, sobre todo en las zonas rurales, a donde tiene que haber mayor atención, ¿no? Cajamarca mencionabas, es el ejemplo más claro, pero tienes pues Huancavelica, Pasco, Puno, Amazonas, Loreto. Sí, Cajamarca hoy día es las estadísticas que tenemos del 2017, es la región más pobre. Ahora, como te decía, tenemos que aprender también a diferenciar qué cosa es pobreza urbana y qué cosa es pobreza rural, ¿no? No es lo mismo, y las maneras de atenderla tampoco son iguales. Ahora, cuando hablamos de cómo es que se ha reducido la pobreza en los últimos años, la mayor fuente de reducción de pobreza ha sido mejores ingresos por trabajo. Esa es la fuente principal de reducción de pobreza, que la gente hoy está ganando un poco más que hace unos años. Ahora, me detengo ahí, porque es muy importante lo que nos está señalando. ¿Qué quiere decir? Que ese aumento del sueldo mínimo nos está sirviendo, que personas probablemente trabajan hoy acá en la mañana, por la tarde otra chamba, si quiero ganar más, o sea, estoy trabajando más. O sea, ¿a qué se refiere ese aumento de trabajo de ingresos? No pasa tanto por el sueldo mínimo. El sueldo mínimo es algo que recibe más o menos el 5% de la población empleada. Entonces no es tanto un tema de salario mínimo, es un tema de mejoras leves en productividad de los trabajadores, que han venido a partir de mayor inversión privada, grande o chica. Y eso es lo que ha motivado en el campo. La situación es más o menos clara para la parte de la agroexportación. Pero hay otros sectores que todavía no se encadenan, pero en general, en promedio, en los últimos, 20 años, hemos tenido una mejora importante de los salarios promedio de las personas,
Y esto ha venido acompañado también en los últimos, vamos a decirle, 5 años de programas sociales, ¿no? Tienes a Juntos, tienes a Pensión 65. Estos programas sociales no han sido el motor de la reducción de la pobreza, pero tampoco tienen por qué serlo, ¿no? Los programas sociales de este tipo sirven para aliviar la pobreza, ¿no? Para una persona que de repente es pobre extremo, ¿no? Una transferencia de unos 125 soles al mes tampoco es que sea demasiado. Correcto, claro. ¿No? Pero sirven para aliviar ciertas carencias muy básicas. Pero, por ejemplo, también hay programa social, se puede llamar a beca 18, porque ya está hablando de darle educación a un niño, a un joven que tal vez no tenía mucha posibilidad y que con ese conocimiento ya profesional genere nuevos ingresos o empresas, ¿no? Para su economía. Eso está excelente. O sea, tienes una parte que es como que te decía, de alivio inmediato de pobreza, no las transferencias directas condicionadas, ¿no? El Pensión 65 y Juntos. Y tienes otros programas que atienden otro momento de la vida de la persona, ¿no? La idea del Ministerio del MIDIS es que en diferentes momentos tengas diferentes apoyos, ¿no? Tienes desde primera infancia, ¿no? Con lo que eran los guaguaguas, Cunamás, luego tienes la educación pública, ¿no? Y ahí hay una discusión sobre la calidad de la educación pública. Punto, sí. Luego, cuando la persona ya crece, tienes el periodo de beca 18, ¿no? Y de ahí en adelante, al momento de retirarse, tienes pensión 65. Entonces, la idea es que sea que tengas una visión integral de protección en todo momento de la vida, claro. Pero con el énfasis siempre, y era lo que mencionabas al comienzo, de que las transferencias sean momentáneas, que sean mientras dura un periodo de carencia significativo, de pobreza, pero que eventualmente ya tengas las competencias y el mercado tenga la demanda como para que puedas acceder a un empleo idealmente formal, ¿no? Y esas transferencias ya no sean necesarias más. Y hablando justamente del empleo, algo que, bueno, este último año se ha visto es el tema del ingreso de extranjeros a nuestro país. Y yo repito, no es que un venezolano nos quita el trabajo, es un peruano que se aprovecha de la mano barata del extranjero, porque puede ser colombiano, cubano y venezolano, que son los que vienen acá al país. No, te saco porque mano barata, me va a cobrar menos y ya. Pero esto también puede afectar nuestra economía negativamente o positivamente, no sé. Yo soy un poco más optimista respecto de la entrada de los venezolanos. Yo creo que hay efectivamente un primer momento ¿no? de desacomodo de la economía regular, ¿no? Donde pues entra una cantidad grande de personas, son más de 500,000 de personas, ¿no? La gran mayoría en Lima, y por ahora en promedio empleos de servicios, comercio, informales, baja productividad. Mi expectativa es que en unos años las personas que han venido y que puedan ser profesionales o técnicos, eventualmente encuentren el nicho, encuentren el trabajo apropiado para su nivel de profesión. No todos son doctores, no todos son ingenieros, no todos son, no sé, economistas, dentistas, lo que sea, pero hay algunos que sí lo son. ¿Ya? Y de repente no son pocos. Y esas personas deberían insertarse en la economía formal, regular, en algunos, en no mucho tiempo, y eso debería ayudar a nuestra economía, sobre todo a cerrar alguna de las brechas de capital humano que todavía tenemos. Qué interesante lo que señalas, porque algo que se dice es, por ejemplo, cuando hay trabajos, o sea, tú eres de Lima, y hay trabajos que te piden fuera de la capital y que te generará tal vez ingresos, no quiere la gente irse, pues no, solo andar más o menos en un círculo. Entonces tal vez posiblemente estas personas sean las óptimas. En la medida en que hay menos arraigo, ¿no? Si tu familia no está ya en Lima, si no está pues en Caracas, quizá te puede costar menos mudarte de Lima a Puno o a Ucayali. Ahora, para salir de la pobreza, ¿la educación es un elemento importante o hay otros factores también? La educación es un elemento, no solo importante, la educación es fundamental, ¿no? Ahora, es parte de una estrategia mucho más grande, ¿no? La lucha contra la pobreza tiene que ver también con, por ejemplo, disposición de infraestructura, ¿no? Tiene que ver también con qué están haciendo los gobernantes con lo que está con los recursos que les damos. Claro. Cuál es el nivel de inversión privada que tenemos en el país, porque si no hay inversión privada no hay creación de empleo, y si no hay creación de empleo no hay ingresos, y si no hay ingresos tenemos pobreza. O sea, el vínculo ahí es clarísimo,
¿no? Y esto se nota bastante cuando vemos tasas de crecimiento del PBI año a año y cómo estas se asemejan o no a la reducción de pobreza, ¿no? Y lo que tenemos, que es bien típico, un año en el que crecimos al más del 5%, las tasas de pobreza caen significativamente. Un año en el que no crecimos o crecimos al 2-3%, la pobreza puede incluso aumentar, ¿no? Entonces, ahí hay un componente bien grande de demanda de trabajo que va junto con la parte educativa y que al final se compone en un rompecabezas grande que los economistas le decimos productividad. Productividad es el punto final al que tenemos que estar apostando para una superación de la pobreza sostenida. Sí, pues hay que ser productivos, señores, para poder avanzar y empujar el carro, como dice. Me voy a ir a un corte. Vamos a continuar porque estaban por ahí el operador, pero hablabas tú de inversión privada y con todos los temas también de conflictos sociales, inclusive hablando nomás de algo que nos ha tocado a todos muy de cerca, que los actos de corrupción, un poder judicial, un destape que a todos nos ha tenido atentos, este tipo de cosas hace también que esa inversión privada o inclusive también inversión del extranjero se detenga, se ha perdido un poco la confianza en ese sentido. Ese es un muy buen punto, porque sí hay una arista importante de la corrupción que toca y afecta a la inversión privada, ¿no? Los inversionistas, grandes o chicos, que son limpios, que tienen que no quieren entrar en temas de corrupción, pero que se ven un contexto corrupto, ¿no? Ven que para yo ganar esa licitación tengo que pagarle pues al primo del alcalde, no tengo que pagarle al viceministro, ellos no van a entrar, ¿no? Entonces, ¿con quién te terminas quedando? Te terminas quedando con los contratistas, con los proveedores que sí están dispuestos a jugar ese juego y que además probablemente no están haciendo la mejor obra, sino que están haciendo una obra con pues el cemento amañado, con que no es necesaria, que de repente podrías haberla, en vez de usar esa plata podrías haberla usado en otra cosa, porque al final el verdadero costo de la corrupción no es tanto la coima, ¿no? O sea, cuando hablamos de que, oye, Toledo recibió 20 millones, 30 millones de dólares y que se robó esos 20, 30 millones de dólares del país, no es así. ¿No? El verdadero costo de la corrupción está en la mala decisión que toma la autoridad pública por recibir la coima. ¿No? Entonces, yo te voy a dar a ti, 20 millones de dólares, ¿ya? Y tú me vas a contratar para construir esta carretera. De repente la carretera no es necesaria, ¿ya? Pero esa carretera que no es necesaria cuesta 1.000 millones de dólares. Claro. ¿Ya? Entonces estás tirándote 1.000 millones de dólares en un proyecto que no era rentable o necesario, a cambio de recibir una coima de 20 millones de dólares. Entonces el costo no está en los 20, está en el proyecto mal hecho. Y así tenemos ejemplos, ¿no? desde grandes temas nacionales hasta pequeñas obras locales. Ahora sí me voy a un corte, con 32 vuelvo para seguir comentando y hablando aquí sobre la pobreza en el Perú. Estoy con Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía. Volvemos. Segundo Foro Integración. 11 de la mañana con 35 minutos. Estoy con Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía. Justo en este foro de integración de Bicentenario queremos darte orientación e información, análisis en las cuales también yo te invito a participar porque nuestro tema de hoy es la pobreza en el Perú. Hablamos de diferentes situaciones, la clase media. Ahora, inclusive escucho cuando se divide, ¿no? Para explicar determinados ítems, la clase A, B, C, D, E. No sé hasta qué punto hemos llegado a dividirnos en clases sociales. Estoy aquí justo hablando de este tema y te invito a participar al 212-5353. Estoy aquí con Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía. Justo hablaba esto de las clases sociales. Antes veíamos clase A, B, C. Y conforme pasan estos estudios, investigaciones, se llega pues ya casi a todo un abecedario de gente que a veces sobrevive probablemente solo con el día que gana hoy para alimentar a los suyos o a esa persona que vive probablemente solo, ¿no? Sí, como estadística oficial, el Perú no maneja clases sociales, o sea, no hay, el Estado no te dice clase A, clase B, clase C. ¿No? Como estadística oficial lo que existe son personas pobres y personas en pobreza extrema. Ya. Una persona pobre es aquella que gasta menos de más o menos 340 soles al mes. Ya estamos hablando. Vive con 240 sí, soles. es una persona, esa es la línea de pobreza personal. Ajá. Promedio para el país, cambia por región.
pero digamos que promedio estás más o menos por ahí un poquito más de $100 al mes. ¿Y puede ser una persona con hijo? Se ajusta por persona, entonces hablando, o sea, para una familia de 4 estás hablando de algo por encima de $1.300, por ejemplo, ¿no? O sea, si estás por debajo, si tienes una familia de 4 y tu gasto mensual está por debajo de $1.300 al mes, eres considerado una familia pobre. ¿Ya? Ese es más o menos cómo funciona. Para el caso de... Ese es pobre. Hay otro nivel que es pobreza extrema. Entonces, pobres tenemos hoy día al 20-21% de la población, 1 de cada 5 peruanos más o menos. Y luego pobreza extrema son aquellos que están más o menos por la mitad de eso. O sea, creo que es 160, 170 soles por persona por mes. La primera canasta, la de pobreza, los 340, corresponden a lo que el INEI, el Instituto Nacional de Estadística, considera que cuesta la canasta básica. ¿Ya? Y la pobreza extrema, estos 160 y pico soles, 70, son lo que el INEI considera que cuesta la canasta básica alimentaria. O sea, ¿cuánto como mínimo tendrías que gastar para poder alimentarte calóricamente, claro, de manera adecuada al mes por persona? Si estás por debajo de esos 160, 170 soles por persona por mes, estás hablando de una persona en pobreza extrema. Y ahí tenemos, creo que es alrededor del 5% de la población, 1 de cada 20. 1 de cada 20. Caramba, las cifras indican cosas así. Y a veces también cuando decimos, hay una frase que se escucha a algunas personas, yo también a veces le he dicho, ¿no? Tú eres pobre porque quieres, porque hay que buscarla, hay que salir, pero hay las sumamente injusto, ¿no? O sea, voy al tema de que a veces nuestra mente está en que, y justo ahí van los políticos, los alcaldes, a que me dé lo que necesito. Pero ¿has trabajado por ello? O sea, el análisis, ¿no? Yo creo que hay un componente personal en cualquiera, no tengas o no tengas plata, o sea, no, parte de lo que te pasa en la vida es consecuencia de tus acciones. Pero hay también, y sobre todo para las personas más pobres, más vulnerables, un componente de, oye, si no has tenido educación suficiente, no, si no has tenido acceso a salud, si tus padres no te, si tuviste un problema de anemia sostenido cuando era chico, no, hay algunas situaciones de vulnerabilidad, sobre todo extrema, que le hacen muy difíciles a las personas tener esa superación que a veces se les pide. No es para todos los casos, cada persona, claro, es un mundo en sí mismo, pero sí creo que hay que tener esta consideración de, oye, por un lado sí eres responsable en parte de lo que te pasa y de tu situación actual, pero por otro lado también hay un componente de condicionamiento respecto de dónde naciste, ¿no? El Perú, si bien ha mejorado muchísimo sus tasas de pobreza, no, insisto, estábamos por encima del 50% en el 2004 y hoy estamos en 20%. Estamos más cercanos al 60%, de hecho, de pobreza en el 2004 y hoy estamos en el 20%. No, pero sin embargo tenemos todavía ese 20%, o sea, todavía nos falta. Y cuando entró el presidente Kuczynski, parte de su promesa era la reducción de pobreza a 15%, ¿no? Él entró como cuando estaba en 21, 22, quería llegar a 15%. Hoy yo creo que eso ya se hace un poco imposible. ¿No? Si llegamos al 2021, ¿no? Si llegamos al 18%, hasta ahí quizá podemos jalar. Bueno, la estabilidad también política. Miren, señores, también nos toca. A ver, está Cecilia en línea para que también la incluyamos en la conversación. Adelante, Cecilia. Sí, buenos días. Quería preguntarle al gerente del Instituto Peruano de Economía sobre la recaudación tributaria en el caso del RUS. ¿No le parece que tenemos el RUS más barato del mundo? El RUS es el registro único simplificado. Tú por tener una bodega y vender 5.000 soles, solamente vas a pagar 20 soles al mes. No vas a presentar ningún estado financiero. O sea, en total en un año vas a pagar 240 soles al año, mientras que los que estamos en quinta categoría o cuarta categoría pagamos mucho más impuestos, porque ese RUS no se hace un estudio y se corrige, ¿no? Y la otra pregunta es en cuanto a qué pasa si no se lleva las bambas. Ya hemos tenido una mala experiencia con Conga. Si esos dos proyectos mineros se llevaran a cabo, nuestra economía sería nuestro crecimiento sería mejor porque las exportaciones aumentarían
y no tendríamos tantos problemas económicos. Gracias. Gracias a ti, interesante. Bueno, hablas justo... Bueno, vamos primero por partes. El tema de los tributos, los impuestos, ¿no? Muy buenas preguntas todas. A ver, respecto de los tributos y el RER y el RER, o sea, tenemos algunos sistemas tributarios especiales, ¿no? Para las empresas chicas. ¿Ya? Para que los radioescuchas lo tengan claro, ¿no? Son el RUS y el RER. ¿No? Esos son los dos sistemas tributarios pensados para no la gran empresa, sino y simplifican el pago de impuestos, ¿no? Y además lo hacen más barato. Ahora, esto es que en principio puede ser una buena idea, ha generado problemas. Más allá de la parte de la persona que llamó se refería a que era muy fácil llevar la contabilidad y que era 20 soles más. A mí la parte de la simplicidad en verdad me gusta. Ajá. El problema es que se ha abusado de estos regímenes y personas o empresas que quizá no deberían estar en estos regímenes se meten. Entonces se hizo, por ejemplo, una encuesta, un trabajo en San Isidro, pensando, no, oye, bueno, si en San Isidro tienes un tema con esto, probablemente que es el distrito 1 del Perú, un montón de indicadores, de repente pues en los demás distritos será solamente peor. Y lo que se encontró eran muchos establecimientos grandes, caros, ¿no? Desde, no sé, pues, desde peluquerías, restaurantes, ha crecido el negocio, ¿no? que tenían al personal, ellos eran su propia empresa, o sea, no eran empleados del lugar, sino que ellos eran su propia empresa, aprovechándose de estos regímenes especiales. Entonces, eso tiene facilidades laborales, tiene facilidades tributarias que no se deberían usar así. Ahora, ¿cómo lo corregimos? Eso es un poquito más difícil, porque ya tienes a varios cientos de miles de establecimientos ahí, y no es que todos abusen de él. Claro. Entonces, ahí hay un tema clave. Ahora, cuando comentaba la persona que llamó respecto de cuarta y quinta categoría y los impuestos que pagan, eso es mitad cierto, porque la verdad es que la mayoría de personas en el Perú, la gran mayoría de trabajadores no paga impuesto a la renta. Claro, pagando mucho menos de 1.500. O sea, tienes, claro, o sea, primero, para comenzar, porque claro, tienes el 70 y pico por ciento de 75% de informalidad. Entonces ya, esos no pagan. ¿Ya? Del 25% que te queda, ¿no? La mayoría no gana más de 2.500 soles al mes. ¿No? Y si no estás ganando por encima de esa cantidad, no pagas tampoco renta. Sí. Entonces, al final, termina siendo más o menos de 100 trabajadores en el Perú, 9 pagan impuesto a la renta, más o menos. Entonces, casi bien poquito ese grupo, ¿no? O sea, claro, que 9, si solamente 9 de 100 pagan impuesto a la renta, se hace un poco complicado. Y la otra pregunta de la era... actividad minera de las respecto de Bambas. Sí. A ver, Bambas es uno de los proyectos y de actividad económica más grande que tenemos en el Perú, ¿no? Bambas solito es el 1% del PBI. O sea, la producción de Bambas solita cada año te aporta 1% del producto. ¿Y la actividad minera en general no era antes un buen ingreso para el Perú? ¿Ha disminuido? No, es un buen ingreso para el Perú, es la principal exportación. ¿No? Siendo el cobre justamente siendo la principal exportación. Entonces, para que nos demos una idea de cuánto vale esta actividad económica, o sea, solamente lo que exportó Bambas el año pasado, por ejemplo, vale 5 veces todos los arándanos que mandamos. ¿Ya? Solamente lo que exportó Bambas vale, decía hoy en la mañana, 150 veces comprarte a la U y a la Alianza juntos. ¿Ya? 150 veces. ¿Ya? Y esto, por supuesto, paga además impuestos, ¿no? En este caso está pagando ahorita regalías. Todavía no paga canon porque no está teniendo utilidades, pero las regalías del año pasado te alcanzan, por ejemplo, para 50 comisarías, si es que las quisieras invertir en comisarías. O te alcanzan para 300 postas médicas, si quisieras invertirlas en postas médicas. Y ahí mucho de la pregunta es, oye, ¿y quién está revisando cómo se gasta esta plata? Claro, ¿quién lo fiscaliza? ¿Qué está haciendo el alcalde? ¿Qué está haciendo el alcalde provincial, el alcalde distrital? Es que también hay todo un tema con las actividades mineras en diferentes departamentos de nuestro país. Acuérdate también de Cajamarca, cómo pasó todo un tema. Y tenemos el temor de que
que no cumplan un rol, porque también, señores, con una minera va a un lugar, tiene que cumplir un rol de cuidado del pueblo, del medio ambiente, y se ha sabido a veces que no, ¿no? Entonces, hay una desconfianza, pero también es, como tú dices, un ingreso de una u otra manera que nos... Y yo creo que o sea, la minería tiene que ser, por supuesto, una minería responsable. Exacto. Tiene que ser una minería con condiciones laborales adecuadas, que no contamina, que cuide el medio ambiente, que cumple con pagar sus impuestos. Ahora, cumplido todos esos requisitos que nosotros queremos darle a cualquier actividad económica grande, moderna, la mina tiene que operar. Claro. ¿No? O sea, digamos, yo ya hice todos los cheques que tenía que hacer. No, ya pasé mi estudio de impacto ambiental, ya tengo mis trabajadores, ya pago mis impuestos. Entonces, le corresponde operar. O sea, ya, si quieres no por un tema económico, por lo menos por un tema de justicia. Exacto. O sea, en ese sentido, la mina no es tan distinta a cualquier otra actividad económica. El tiempo se me va, pero aparte de la actividad minera, ¿qué otras actividades económicas están trayéndonos un buen dinero al país, ¿no? Para salir un poco de esta pobreza o vivir mejor. Quizá la más interesante de los últimos años ha sido la agroexportación. Ajá. ¿No? La agroexportación, ¿no? Hoy día pues somos de los primeros productores del mundo, exportadores del mundo, de paltas, de uvas, de arándanos, ¿no? De espárragos, y esto ha traído buenos ingresos en zonas en donde tradicionalmente había mucha informalidad y donde los ingresos estaban bastante deprimidos, ¿no? Entonces hay inversiones hoy día muy buenas, no, y en verdad de primer nivel en el mundo, donde se ha convertido lo que era desierto en campos de cultivo de cientos de hectáreas. Eso es muy, muy buena noticia, porque también ayuda justo a ese emprendedor del campo, que a veces tampoco a veces recibe lo que debe recibir, o inclusive también no tiene los espacios para vender sus productos, ¿no? Y qué bueno que hasta... Sí, o sea, sí hay que diferenciar de lo que es todavía la agricultura tradicional, ¿no? De la agricultura pensada en la agroexportación. ¿No? La agricultura pensada en la agroexportación, pues estos productos que te mencionaba, ¿no? Que son pensados pues para vender en Japón, en Estados Unidos, en Holanda, y que tienen y que dependen de tener, sí, por ejemplo, capital. No tienes que son inversiones grandes, dependen de tener mercados a donde vender, dependen de que puedas manejar la cadena logística, son inversiones grandes, pero que generan trabajo y buen trabajo, insisto, en lugares en donde antes no había. Perfecto, muchísimas gracias. El tiempo nos acabó, pero qué interesante ha sido, además bien ilustrativo. Muchísimas gracias. Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía, hablando justamente de este foro de integración al Bicentenario que prepara justo Capital y el grupo RPP sobre...